Queridos alumnos y alumnas del Máster de Gestión Deportiva del INEF de Lleida, soy Vicente Jabaloyes y voy a tener la oportunidad de ser profesor vuestro en este programa de posgrado. Os vamos a preparar para adquirir una serie de competencias que todo gestor tiene que tener, desde la planificación y estrategia deportiva, el marketing, la gestión de los recursos humanos o los temas económicos y financieros. Ahora os voy a hablar de los aspectos jurídicos que todo gestor debe de saber dominar. Y en este módulo os vamos a hablar de principios básicos de la organización deportiva, tanto a nivel regional, nacional e internacional, y de aspectos como pueden ser todo el entorno laboral, la contratación de las personas que vais a gestionar, sus funciones y, cómo no, los convenios colectivos de aplicación. También vamos a ver los derechos fundamentales que va a tener todo usuario o toda persona vinculada a esa gestión deportiva. Por ejemplo, la protección de datos, la obligación de tener las bases de datos constituidas, registradas y por supuesto actualizadas, o los derechos de autor. Cada vez que vais a poner una música en una instalación o vais a utilizar alguna producción que esté sometida a esa propiedad intelectual, vais a tener que contar con la autorización debida. Cómo no, por supuesto, todo lo relacionado con los derechos de imagen. Cuando utilizamos una imagen de una persona para un cartel o para nuestra página web, nos podemos llevar una serie de responsabilidades si no tenemos también esa autorización. La metodología que vamos a seguir es muy práctica. Ya os he puesto una serie de artículos en la plataforma de Coopera para que los leáis, los vamos a analizar en clase y voy a pediros esa participación vuestra para hacerlo lo más dinámico posible, además de la transferencia de conocimientos que os aportaré para enriquecer pues todo ese currículum de competencias que tenéis. La evaluación va a ser de un trabajo en equipo, donde elegiremos distintas entidades responsables de la organización deportiva o de la gestión deportiva y tendréis que elaborar una guía de todas aquellas normas que les son de aplicación para de esta manera ponerlas luego en común todos los grupos y tener un conocimiento mayor de esos aspectos jurídicos que se aplican dentro del ámbito de la gestión deportiva. Os animo a que participéis próximamente en las clases conmigo. Gracias.